Bueno, muy buenos días a todos. Yo creo que siendo las 8:05, vamos a premiar a los puntuales y arrancar si les parece bien. Yo soy Paola García, directora ejecutiva de Colcapital. Muy buenos días a todos. Es para mí un súper gusto poder saludarlos y darles la bienvenida a este espacio donde estaremos analizando el nuevo impacto el impacto de este nuevo impuesto al patrimonio bajo el reciente decreto de emergencia, como ustedes saben. En Colcapital, pues obviamente consideramos que este tipo de espacios son fundamentales para tener estas discusiones técnicas, también para poder entender esos cambios normativos que son vitales para la competitividad y la seguridad jurídica de nuestra industria, que por supuesto la inversión viene muy de la mano de la seguridad jurídica y de la confianza, así que es clave. Quiero agradecer, por supuesto, especialmente a Serrano Martínez por su disposición y el conocimiento para profundizar hoy en estas implicaciones contables y fiscales de esta medida. Y estamos seguros que este análisis que vamos a hacer hoy será una herramienta clave para la toma de decisiones estratégicas en todas sus organizaciones. Muchas gracias por sumarse. Vamos a tener una dinámica en la que se va a hacer una presentación. Si tienen cualquier tipo de pregunta durante la presentación, lo que les vamos a pedir es que las pongan, por favor, en el chat y ya se van a ir respondiendo, ya sea a medida que vayamos en la presentación o al final, que tendremos un espacio de más o menos 10 minutos para responderlos. No puedo estar aquí con ustedes y no recordarles que tenemos nuestro gran congreso de capital privado el martes y miércoles de la semana entrante en Bogotá, en el Grand Hyatt. Si no se han todavía registrado, por favor, felices de que nos acompañen y que estén ahí. Vamos a tener una agenda impresionante y vamos a ver todo el tema de tendencias de inversión en la industria de capital privado, así que los invitamos. Y sin más preámbulo, le doy la palabra a Michelle Bisbal y a Daniel Díaz, socios del área de impuestos, para que nos nutran con todo su conocimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paola, y muchas gracias nuevamente a Colcapital por este espacio. Buenos días a todos. Nuevamente también les agradecemos por acompañarnos en esta mañana para discutir estos temas tributarios que tanto se han movido en los últimos días. Y bueno, como les han anticipado, la idea es que hoy, en esta hora que tenemos, conversemos un poco sobre el decreto 173 de 2026, por medio del cual se estableció un nuevo impuesto al patrimonio para las personas jurídicas. Entonces, la idea es que conversemos un poco sobre qué dio origen a este impuesto, cuáles son sus elementos, qué lo diferencia quizá de otros impuestos que hemos tenido en el pasado de este tipo, y que entremos un poquito en la parte que más nos gusta a Daniel y a mí, es, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la constitucionalidad de esta norma? ¿Qué debemos hacer como contribuyentes para prepararnos? Y sobre todo, ver a futuro cómo podemos organizarnos e irnos preparando, porque lo que sí les quiero decir, y creo que es el inicio de esta charla, yo creo que nos hemos dado cuenta que el impuesto al patrimonio es todo menos extraordinario y temporal últimamente, porque ya en los últimos años, si hay una realidad, es que el impuesto al patrimonio está ahí detrás de nosotros, sea para personas naturales, ahora lo vemos para personas jurídicas, pero tenemos que aprender a convivir con él. Entonces, con esto, bueno, vamos a dar inicio a este espacio y contarles un poco cómo estamos viendo este tema. Perfecto. Entonces, lo primero y el primer tema que tenemos en la agenda de hoy y en el que nos queremos centrar es cuál es el contexto y justificación de esta emergencia. Entonces tenemos que el 24 de febrero de 2026, la semana pasada básicamente, el gobierno expide el decreto 173 de 2026. ¿Y qué es esto? Esto es una medida legislativa extraordinaria que se adopta bajo el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica que había sido declarada previamente por el gobierno. Entonces, ¿cuál es el objetivo primordial de esta norma? Cuando nosotros nos vamos a los considerandos del decreto, ¿qué encontramos? Que se está buscando crear y adoptar un impuesto al patrimonio para personas jurídicas y sociedades de hecho de carácter transitorio, en teoría, para la vigencia 2026. ¿Todo esto con qué? Con el fin de lograr un recaudo de aproximadamente 8.3 billones de pesos, con los que se busca mitigar pues, todo el impacto de los desastres meteorológicos que tuvimos en 8 departamentos del país. Entonces, pues como todos sabemos, tuvimos una afectación en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y el Chocó, y la
y digamos, la meta principal o lo que motiva a la expedición, de acuerdo pues con lo que se indica en el decreto, es cubrir ese déficit fiscal de la crisis. ¿Quiénes son, quiénes están sujetos a este impuesto que se crea? Las personas jurídicas o sociedades de hecho que superen un patrimonio de 200.000 VTs, más o menos 10.474 millones, a 1 de marzo de 2026. Entonces aquí es donde empieza un poco todos estos temas que nos ponen a discutir y que nos reúnen el día de hoy, y estamos hablando del 1 de marzo, es decir, el decreto se expidió el 24 de febrero y el 1 de marzo ya tenemos el hecho generador. Entonces, es una ventana muy corta de tiempo que básicamente pues deja muy poco tiempo para planear y para pues poder determinar en sí, digamos, si estaba sujeto o no, si había algún mecanismo o algún tipo, digamos, de consideraciones que yo tenía que tener en cuenta frente a este patrimonio absolutamente excepcional que ya vamos a ver se causa el 1 de marzo. ¿Cuál es la tarifa? Pues me ponen unas tarifas diferenciales que veremos más adelante del 0.5 o 1.6 dependiendo del sector, y pues tiene una causación, como les decía, debido a la urgencia del 1 de marzo con una fecha de primer pago y declaración del 1 de abril. Entonces tenemos una ventana de tiempo muy corta, pero en muchos casos un monto de recursos muy grande a desembolsar por concepto de este impuesto. Entonces, aquí estamos viendo cuál es el contexto y la justificación. Y yo le quisiera dar la palabra a Daniel para que hablemos un poco de cómo juega este decreto frente a ese tema que hemos venido viendo bastante en los últimos meses, que de hecho ya fue objeto de unos decretos que fueron expedidos, y es esa insuficiencia que manifiesta el gobierno que tiene de recursos presupuestales. Mitch, de acuerdo, esta discusión no es nueva y el gobierno actual nos ha introducido a un concepto que no era usual, o al menos no en los tiempos modernos, no en la teoría constitucional moderna, que es la tributación de excepción. Digamos, sería absurdo decir que no han existido tributos que se establecen en estados de excepción, el más polémico de todos siendo pues el impuesto al patrimonio que efectivamente el gobierno de Álvaro Uribe, el gobierno número uno, impuso, pero este gobierno ha hecho uso ya de tres emergencias para justamente buscar completar un recaudo que le es faltante con argumentos en ocasiones válidos, en ocasiones no, que nos traen, digamos, en una historia muy reciente de decretos y de discusiones constitucionales que nos ponen a dudar respecto de, uno, la legitimidad democrática y dos, pues los elementos de estos impuestos creados de un día para otro, como tú bien planteabas. Esta situación, digamos, se origina en unos faltantes presupuestales que efectivamente el gobierno tiene, los ha tenido después de 2020, sí, después de 2022 creo que no ha tenido un solo año en el que tenga un superávit presupuestal, creo que en todos los años ha tenido déficit y al tener una férrea oposición, especialmente en el Senado de la República, ha buscado a través de este mecanismo completar recaudo. Lo que pasa es que decirlo tan sencillamente y tan a la ligera podría ser complicado, porque efectivamente, por ejemplo, en el caso del decreto que declaró la emergencia en el Catatumbo, pues efectivamente tuvimos una situación bastante grave en la región aledaña al Catatumbo y en el Catatumbo, lo cual, digamos, nos haría pensar que era legítimo declarar la emergencia. Tal vez no era legítimo imponer todos los tributos que se impusieron, pero en esa situación, en esa ocasión, a través del decreto 175 de 2025, que fue donde se impusieron estos tributos de emergencia para el Catatumbo, teníamos un escenario distinto y era especialmente que el gobierno nos había dicho, previo a la expedición de los tributos, cuánta iba a necesitar para financiar este ejercicio de recuperar el Catatumbo. Entonces, primero se expidió un decreto de adición presupuestal y posteriormente se expidió el decreto de medidas tributarias. Creo yo que eso fue lo que blindó las medidas del Catatumbo, porque el análisis constitucional la Corte finalmente dijo que sí existía una emergencia y permitió el recaudo hasta el tope de las medidas que habían sido adoptadas, que habían sido aprobadas por la Corte. No obstante, ya este año, con el decreto 1390, que fue el que la Corte suspendió provisionalmente, el gobierno muy a la ligera dijo, yo no tengo suficientes recursos para sufragar todos los gastos del erario, en consecuencia necesito más recursos
expidió este decreto y la Corte, aún no sabemos qué dice exactamente el auto, pero en un acto de, digamos, protección institucional, suspendió este decreto, suspendió las medidas tributarias, lo cual indicaba, bueno, usted no puede financiar el presupuesto general de la nación, sí puede financiar unas medidas específicas. En este caso, con el decreto que declara la emergencia por la situación ecológica, tenemos una situación intermedia, creo yo, y esa va a ser la discusión grande que va a tener la Corte y creo que es la situación en la que estamos. El gobierno finalmente con el impuesto al patrimonio está buscando recaudar 8,3 billones de pesos y con las medidas energéticas está buscando financiar otros dos. Mal contados son los 11 billones que buscaba recaudar a través de la anterior emergencia económica. No tenemos un decreto de adición presupuestal en el que nos diga cuáles son las medidas y cómo y cuánto van a valer esas medidas para financiar efectivamente esta recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones. Entonces estamos en una situación intermedia en donde el gobierno parece estar efectivamente recuperando lo que no pudo recaudar a través del Congreso, pero en una situación específica similar a la del Catatumbo, obviamente con todas las diferencias que tiene, pero que sí existe, es real, no podemos negar. Entonces esa es, digamos, la gran diferencia que yo veo con esta emergencia con las anteriores. Clarísimo. Y yo creo, y más adelante vamos a volver a este tema bueno, de cuáles son los caminos que hay frente a este decreto y sobre todo sobre su constitucionalidad, porque esto definitivamente marca un tema de gran importancia para todos los contribuyentes y son las preguntas que estamos recibiendo todos los días. Todos los días nos llaman y nos preguntan, bueno, ¿y qué pasa si yo pago y se llega a caer? O si definitivamente no se va a caer y yo estoy sujeto a este impuesto, ¿qué puedo hacer? Y esos son los interrogantes, digamos, que hay que tener claros para uno poder definir su marco de acción con claridad y sobre todo no incurrir, digamos, en decisiones aceleradas, que yo creo que es como lo más importante que tiene este decreto. Está bien, nos tocó vivir con la realidad de que lo expidieron así. Y es una realidad que, digamos, tenemos en el mundo tributario porque es otra discusión que también veíamos, por ejemplo, y teníamos Daniel y yo, y es, no, a nosotros nos ponen a trabajar todos los 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque la reforma tributaria sale el 28. Entonces hay personas que dicen, bueno, pero realmente están teniendo los mismos 2, 3 días que tienen si se hubiera decretado un impuesto al patrimonio dentro de una reforma tributaria que sale en los últimos días de diciembre. Sí, pero aquí hay una diferencia y es por lo menos yo estoy al tanto de que esto puede pasar, hay unas discusiones en el Congreso. Yo vengo desde agosto, por ejemplo, siguiendo el proyecto y entonces ya yo con mi equipo financiero les digo, oiga, hay una posibilidad de que haya un impuesto bajo estas características y lo tengo adentro de mi presupuesto. Aquí digamos, lo duro de esto y por qué tomó por sorpresa a muchas personas es porque tenemos que sacar una caja en menos de un mes para pagar una primera cuota que estoy segura que nadie tenía prevista en sus presupuestos. Entonces, aquí es donde el llamado es un poco en medio de este acelere a la calma, porque tomar decisiones de pronto así muy rápidas pueden tener un efecto que no sea el mejor y que me afectan de otra manera de pronto en otros impuestos. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, teniendo en cuenta esto y la explicación que tuvimos de, bueno, cómo se conjugan al final todo este tema de la insuficiencia presupuestal con los decretos que teníamos anteriores, como explicaba Daniel, yo creo que tenemos una claridad y es, tenemos los decretos del 2025, el 1474 que está suspendido, ¿cierto? Mientras tenemos una decisión, pero ahora mismo este decreto que salió la semana pasada está vigente hasta que pase, digamos, hasta que pase algo distinto. Entonces, entremos a revisar ya en materia cuál es la estructura, digamos, cuáles son los elementos de este nuevo impuesto al patrimonio. Vamos a empezar, como ustedes saben, todo impuesto tiene unos elementos básicos que son su sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y su tarifa. Entonces, empezando el recorrido por el sujeto pasivo, ¿qué nos trae este decreto? Nos trae un nuevo sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque anteriormente nosotros estábamos acostumbrados, bajo la reforma del 2022, a que el sujeto pasivo eran las personas naturales, ¿cierto? E incluso en el decreto de diciembre, pues hacíamos referencia también a personas naturales. Ahora, ¿qué pasa?
la norma nos habla de que los sujetos obligados son personas jurídicas y sociedades de hechos contribuyentes del impuesto sobre la renta con patrimonio superior a 200.000 VTs, que como hablamos son más o menos 10.474 millones. ¿Qué es lo curioso de esta norma? No, la norma no delimita de forma puntual los sujetos pasivos. Es decir, no me dice sociedades nacionales contribuyentes del impuesto sobre la renta. O, por ejemplo, no hace una referencia específica a entidades como sucursales. Entonces, aquí hay una ambigüedad que no sabemos si fue a propósito o no, pero que parece que cubriera bastantes sujetos pasivos, digamos, bastantes sujetos pasivos que de pronto no necesariamente tendrían que estar adentro de la norma. Entonces, ahí, por ejemplo, con Daniel teníamos unas discusiones sobre ciertos tipos de entidades, de si quedaban sujetos o no. Por ejemplo, el tema de universidades, de las ESALes, todo ese tema, digamos, lo pone a uno a pensar, o incluso el de las sucursales, pero la norma quedó, como quedó redactada, quedó completamente amplia. Entonces, es difícil, como está redactada, uno decir, no, que voy a excluir esto, porque por la característica jurídica, por así decirlo, del tipo de vehículo o entidad, podría quedar cubierta, aun cuando en la práctica tendría sentido que esté excluida. La norma sí, de hecho, habla de unas exclusiones, entonces nos habla de las empresas del sector salud, entidades intervenidas del Estado, empresas de servicios públicos domiciliarios en municipios donde tuvo lugar la calamidad, que fue declarada zona de emergencia. Pero hay muchas preguntas al día de hoy y que creo que al 1 de abril no van a ser resueltas. Por eso es importante verificar bien si yo soy sujeto pasivo o no bajo esta norma, de si ciertos tipos de entidades con unas características especiales están cubiertas en esa definición de personas jurídicas y sociedades de hecho. Pasemos entonces al segundo elemento, que es el tema del hecho generador. Y este, para mí, es uno de los que genera más discusión. ¿Por qué? Porque la norma lo que me dice es que el impuesto se genera por la posesión de un patrimonio el 1 de marzo de 2026, cuyo valor sea igual o superior a 200.000 VTs. Claro, pero esto me da a mí un desafío operativo completamente, digamos, impensable, porque salvo que yo tenga cortes en mis estados financieros, pues la mayoría de las empresas no tienen una foto o un corte al 1 de marzo de 2026. Entonces, esto es una causación completamente exótica que hay de la norma, porque los anteriores impuestos al patrimonio normalmente me decían a 1 de enero pues, del año, del periodo, y era, digamos, relativamente sencillo porque pues yo tenía estados financieros con corte a 31 de diciembre y pues a 1 de enero tenía una foto. Aquí es una complejidad operativa que me están agregando, que no conforme con todo lo que tengo que hacer, que es cerrar estados financieros a 31 de diciembre de 2025, preparar declaraciones, presentar exógena, me ponen además un tema que es haga la foto al 1 de marzo, que no es algo usual, digamos, no es un corte usual, y dígame si su patrimonio o no superó ese umbral. Entonces aquí vienen un montón de preguntas que conectan también con el tema que ahorita Daniel va a tratar, y es, por ejemplo, en términos de fiscalización, claro, cuando había un patrimonio a 31 de diciembre, que era con base en el cual yo presentaba mi renta y un impuesto al patrimonio a 1 de enero de 2000, por ejemplo, 26, pues para la autoridad era mucho más fácil hacer esas comparaciones y esos mails, por ejemplo, que llegan, oiga, en su renta usted declaró un patrimonio de tanto, pero en su impuesto al patrimonio de este periodo usted me declaró un patrimonio, no me cuadra. Claro, porque teníamos un corte muy similar. Aquí hay una fricción contable fiscal importante que yo creo que nos dificulta la vida a nosotros como contribuyentes, pero también a la misma administración, que no sé si se han preguntado ellos cómo va a ser esa fiscalización, que no va a ser tan sencilla como hubiera podido ser si hubieran mantenido esa, digamos, esos cortes normales que normalmente que usábamos de 31 de diciembre y 1 de enero. Obviamente aquí por el tema de la emergencia no se podían ceñir a eso, pero
Simplemente lo que están haciendo es hacer un desafío operativo para todos los equipos financieros y contables del país, que tuvieron que correr a determinar una foto a 1 de marzo, teniendo además cuenta que no es menor el patrimonio que se tiene en cuenta para efectos del impuesto al patrimonio, es un patrimonio fiscal determinado conforme a las reglas del estatuto. No es directamente yo coger mi patrimonio contable y decir, esto es mi foto. Entonces, eso es un tema muy importante para tener en cuenta y para tener mucho cuidado de cómo definí yo esa foto al 1 de marzo. Otro punto muy importante y es ya el tercer elemento, es el tema de la base gravable y la depuración. Entonces, ¿qué me dice la norma? Pues estamos hablando de patrimonio líquido, ¿cierto? Entonces, yo para definir eso, ¿qué voy a tomar? Yo voy a tomar mi patrimonio bruto, voy a restar las deudas y la norma prevé una serie de exclusiones, ¿cierto? Y eso me da mi base gravable. Entonces, básicamente la fórmula que indica la norma es la que vemos ahí resumida en la imagen, que es tomar ese patrimonio bruto menos pasivos, menos exclusiones, y con eso yo defino cuál va a ser la base sobre la cual aplico la tarifa del impuesto. ¿Cuáles son esas exclusiones que pueden tener un rol importante al momento de determinar el impuesto si en mi foto a 1 de marzo yo tenía algo de esto en mi patrimonio? La norma dice que yo puedo excluir el valor patrimonial neto de acciones en sociedades nacionales poseídas directa o indirectamente a través de vehículos de inversión sin personería jurídica. La norma evidentemente tiene una redacción nuevamente ambigua y curiosa, que probablemente no sé si de aquí al 1 de abril vamos a tener, digamos, pronunciamientos de la DIAN sobre qué debe entenderse respecto a esta definición, pero creo que esto abre una oportunidad para aquellos que tienen este tipo de inversiones, de planeación a futuro y sobre todo pensarlo, digamos, de pronto a 1 de marzo yo no tenía esto, pero pensando en que el impuesto al patrimonio puede ser algo que siga en el tiempo porque permite el recaudo, pues de pronto puede ser una buena herramienta para considerar a futuro. También tenemos una exclusión que es que puedo restar el valor patrimonial de los activos fijos inmuebles adquiridos o destinados al control y mejoramiento del medio ambiente por empresas públicas o de acueducto y alcantarillado. También el valor de la reserva técnica de Fogafín y Fogacop. Y puedo también restar el valor de los aportes sociales para aquellas entidades del sector solidario. Realmente, en mi opinión, son muy pocas las exclusiones, pero pues esto es lo que tenemos y hay que verificar si de pronto a mi foto del 1 de marzo, sobre todo el punto 1, tengo algo de eso que yo pudiera llegar a excluir. En el tema, y ahí me quisiera devolver un poquito de la base gravable, hay algo más a tener en cuenta. Muchas personas, con el pequeño corto tiempo de 2-3 días que teníamos, nos preguntaban, bueno, pero ¿cómo puedo hacer con la base gravable? Y creen que simplemente es un tema de que se incremente la deuda. Entonces, por ejemplo, se decretaban dividendos para que tuviéramos un pasivo registrado y entonces subiera la deuda de la compañía, o teníamos temas también de realizar pagos de cuentas. Bueno, todo eso, todas esas ideas creo que las vimos en el marco de las 72, 48 horas que se tenían. ¿Cuál es el tema? Que vuelvo a lo mismo, esto hay que analizarlo bien, porque solo por poner un ejemplo, si Daniel es accionista de una sociedad y yo le decreto dividendos, bueno, perfecto, cree el pasivo, pero Daniel va a tributar sobre esos dividendos como persona natural. Y acordémonos que la última reforma tributaria cambió la forma de tributación de las personas naturales en los dividendos. Esto ya viene de varias reformas atrás, y salvo que sean dividendos de periodos anteriores, por ejemplo, de antes de 2016, o no, pues no estoy haciendo nada porque le estoy trasladando, por ejemplo, a Daniel el problema, porque le voy a incrementar su base gravable como persona natural. Puedo hacer que cambie de tarifa. Y pues lo que todos conocemos, la distribución de dividendos no permite que yo le esté imputando a él ningún tipo de costo de deducción. Entonces eso, básicamente lo que le distribuye a él, le hace base completa para el impuesto sobre la renta, bueno, salvo las retenciones y todo lo que haga. Pero puede ser lo veíamos en muchos casos, podía ser, como dicen por ahí, peor el remedio que la enfermedad. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de cosas,
porque salvo que yo distribuya los dividendos, por ejemplo, a una sociedad extranjera, a mi accionista con un convenio, de pronto no tiene mucho sentido hacer esas estructuras. O si se lo paso a otra sociedad nacional, pues simplemente le estoy incrementando el patrimonio a la otra sociedad nacional. Son el tipo de cosas que hay que analizar respecto a la base gravable, de no tomar decisiones apresuradas porque sin duda pueden tener un efecto adverso. Pasando ahora al cuarto elemento, es el tema de la tarifa. Entonces, aquí vemos que la norma trae dos tarifas. Nos habla de una tarifa general del 0.5% que aplica a la mayoría de personas jurídicas o sociedades de hecho obligadas y una tarifa ya sectorial. ¿Por qué? Porque es para instituciones financieras aseguradoras, comisionistas de bolsa y enfocada también al sector extractivo, por ejemplo, carbón y petróleo. Esto también ha sido muy cuestionado porque pues hemos visto que en las últimas reformas, en el decreto anterior, digamos, siempre se ha hecho como tratado de hacer esta distinción sectorial, amparados en argumentos como que la tasa efectiva de tributación de estos sectores se ha estudiado y aparentemente hay que compensar de una forma u otra que ellos paguen menos, pero a mí me queda la duda si esta es la manera de realmente construir un sistema tributario. Y ahí te pregunto, Dani, ¿cómo ves tú esa discusión de constitucionalidad de que sigamos diferenciando las tarifas dependiendo del sector? Hay una discusión bien interesante respecto de esa diferenciación, especialmente en patrimonio. Estas tarifas diferenciales vienen ya desde la 18-19. Digamos, la sobretasa, la primera sobretasa que se estableció fue la sobretasa del sector financiero. Esa sobretasa fue demandada en su momento, esa fue la primera sentencia de la Corte que tuvimos respecto de estas tarifas diferenciales. Y lo que la Corte planteaba en ese momento respecto de las entidades financieras era que no eran comparables. Es decir, el sector financiero no era comparable al resto de la economía. Entonces yo no tenía los dos grupos comparables que necesito para hacer un juicio de igualdad en materia constitucional. Y decía, bueno, como no son comparables, pues al final le estoy dando un trato diferencial a personas que son diferentes. Entonces realmente esto inconstitucional no es. Esa misma lógica se ha mantenido cuando surgieron las sobretasas al sector extractivo. Las sentencias que uno veía eran muy similares y bebían mucho de esta misma argumentación. Yo tenía como demandante la imposibilidad de probar la igualdad entre toda la economía y, por ejemplo, el sector extractivo. Entonces, como no podía probar esa igualdad, la Corte tuvo dos tesis al comienzo. Al comienzo se inhibía, decía yo no puedo llevar adelante el juicio de igualdad, entonces esta demanda es inepta, y luego pasó a una tesis que es la actual y es falla como exequibles estas diferencias porque son grupos diferentes. Esta, digamos, la argumentación general es, usted tiene una serie de exenciones, beneficios, base gravable distinta, entonces usted no puede ser comparado con la remontadora de zapatos, con el vendedor de dulces, etc., etc. Eso en renta, pero ¿qué pasa en patrimonio? Y ahí es donde viene la discusión más interesante que vamos a tener. Mi patrimonio de 200.000 VTs es el mismo que el del vecino. Mi patrimonio no ha tenido exenciones, mi patrimonio no tiene exclusiones, mi patrimonio incluso en ocasiones me lo exigen tener más alto que al resto de la economía por cuestiones de encaje, por cuestiones de unidades para constituir una entidad financiera, por cuestiones regulatorias. Entonces, en este caso, yo tengo una exigencia patrimonial más alta que el resto de la economía, o ni siquiera la misma. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál va a ser el argumento para decir que mis 200.000 VTs son distintas a las del vecino? Era fácil decir que mi renta era distinta a la del vecino porque yo me dedico a algo distinto, tengo otra estructura de costos, pero mi patrimonio, ¿por qué es distinto? Ah, porque está compuesta por bienes distintos. Ese argumento sería muy flojo y no creo que la Corte se vaya por ahí. Creo que la diferenciación en patrimonio es una puerta que nos están abriendo para tener una primera sentencia o un primer pronunciamiento que de pronto podamos usar adelante para atacar renta. Porque mi patrimonio, yo no sé cómo lo veas tú, Mitch, o el público en general, pero yo creo que la diferenciación en patrimonio no se puede justificar. Al final es el mismo, al final son las mismas VTs las que están grabando. Pensaría que esa es una discusión interesante, pero si la Corte decide seguir por la misma línea de antes, va a utilizar los mismos argumentos de antes. Sí, no, completamente de acuerdo contigo, porque, y ahí volvemos a lo mismo, parece que a veces se les olvida que los impuestos son diferentes.
y en patrimonio, pues es lo que tengo y punto. Entonces, yo también veo difícil, digamos, este tipo de argumento en contra, pero vamos a esperar, a veces tenemos sorpresas. Esperemos que puedan entender nuestros argumentos algún día. Bueno, y pasando al tema de la causación y el pago. Entonces, ¿cómo es esa línea del tiempo que tenemos, de la que tanto hemos hablado, que es una línea del tiempo corta, señores? 24 de febrero nos expiden el decreto, 1 de marzo se nos causa el impuesto, entonces la foto del patrimonio de ese día, como les decía, causación exótica, cierre completamente extraordinario que tuvieron que hacer todas las empresas este domingo. Además, 1 de abril, es la declaración, es decir, y además el pago de la primera cuota, es decir, el primer 50%. Y 4 de mayo es el pago ya del 50% restante. Simplemente, ¿qué nos dice esto y qué nos deja ver? Tenemos plazos extremadamente cortos para el recaudo. Por eso aquí nuestra recomendación es, si no lo han hecho, y pues yo creería que la mayoría de los que están aquí ya lo hicieron, revisen su foto al 1 de marzo, que se pueden llevar sorpresas. Y tenemos menos de un mes para pagar esa primera cuota y hemos visto unas cuotas, digamos, no son cuotas de 1 millón de pesos o de 5 millones de pesos, porque acuérdense que es de 10.400 millones para arriba, que estoy sujeto al impuesto, entonces las cuotas son bastante onerosas y es un impacto en caja que, como les decíamos, probablemente nadie lo tenía metido en su presupuesto, entonces son unos recursos que hay que conseguir importantes. Aquí tenemos otro tema también de bastante debate constitucional y es, bueno, ¿y por qué esos plazos tan cortos? ¿Por qué no podían darme 6 meses para que fuera? Yo solo hago esa pregunta, ¿por qué el 1 de abril es que tenemos que salir a pagar un mes después y no de pronto en junio? ¿O por qué no el vencimiento fue en agosto? Eso es una pregunta que ha generado mucho debate y yo creo que tiene una explicación que todos conocemos y no es un secreto para nadie, y es que estos plazos extremadamente cortos pues van a permitir el recaudo inmediato. Y sobre todo que no pase lo que pasó con los decretos en Navidad, que quedaron suspendidos y dio, digamos, cierto tiempo para que sean estudiados y pues ahora mismo, digamos, ese decreto que hablábamos de diciembre, en teoría, como está suspendido, yo no, digamos, no tendría que pagar, sino que tendría que irme a lo que está vigente en el estatuto tributario. Esa es una de las posiciones. Hay otras posiciones en la calle que dicen que se causó a 1 de enero, todo eso depende, pero lo que quiero decir es que estos plazos extremadamente cortos tienen una razón de ser y es poder acelerar ese recaudo y quizás que no haya espacio para esa discusión de constitucionalidad tan inmediata como quisiéramos que se diera. No sé cómo lo ves tú, Dani. De acuerdo, en tiempos de análisis de la Corte, efectivamente de aquí al 1 de abril, lo único que podría pasar es que la suspendan. Y, y eso con una sola inhibición, alguien que lo declaren impedido, ya no llegamos, no llegaríamos a ese primer análisis de la suspensión. Las posibilidades de que suspendan un decreto de emergencia por unas inundaciones que todos vimos en noticias durante todo el mes de febrero son muy bajas. Esta emergencia clarísimamente sí existe. Yo creo que había unos argumentos que se podían usar para la emergencia económica cuando el gobierno estaba levantando la mano y diciendo, me faltan recursos para pagar caja, para pagar sueldos, para asumir compromisos ordinarios, muy distinto que le suspendan un decreto cuando todos vimos que había 6 departamentos inundados. En esa línea yo no creo que esto vaya a suspenderse. Es posible que si la Corte tuviera la voluntad política, tuviéramos un fallo antes de la segunda cuota. 4 de mayo es un plazo razonable dentro de los tiempos constitucionales. Si la Corte quisiera correr, alcanzarían perfectamente a cumplir los términos legales y tendríamos el fallo. Es que en las últimas cuentas que hicimos nos daba para esa semana, pero tendrían que correr, mejor dicho, tendrían que correr.
Y está complicado porque la Corte tiene unos temas internos y siempre hay factores políticos que con una semana de retraso pues ya no nos dan las fechas y la Corte tiene que ser muy ceñida a sus plazos también. Entonces sí, está muy bien jugado por parte del gobierno. No podemos, uno no puede responsablemente recomendarle a nadie que no pague bajo el argumento de esto lo suspenden o argumento de esto lo van a declarar inconstitucional porque no sabemos. Totalmente, y no tenemos la bola de cristal, o sea, como asesores no tenemos la bola de cristal y como dice Daniel, responsablemente uno hoy no podría decir, no lo hago, o sea, es lo que está vigente y es lo que tenemos. Entonces, si quieren, pasemos a un tema muy particular. Ya ahí revisamos a grandes rasgos cuáles son los elementos que trae este impuesto, pero hay dos cosas que a mí me llaman demasiado la atención y perdón, hasta me parecen hasta chistosas que las hayan incluido en este decreto. La primera es una regla, una especie de regla como antielusión, que lo que está buscando es evitar el fraccionamiento de patrimonio, porque dice que las sociedades que realicen procesos de decisión entre el 25 de febrero y 1 de marzo deben sumar sus patrimonios para determinar si alcanzan o no el umbral de los 200.000 VTs. Porque les digo que me parece un poco chistoso en todo el sentido de la palabra que lo incluyan. Porque sí, obviamente es una práctica que no podemos desconocer que cuando teníamos impuestos al patrimonio a personas jurídicas, no, estoy hablando hace muchos años, muchas veces se hacían escisiones. Claro, pero yo no voy a poder hacer una escisión en 3 días. O sea, yo no conozco la primera persona que haya hecho una escisión en 3 días, porque eso tiene una serie de reglas. A ver, primero, operativamente, un proceso de decisión no es hacer un documento y ya, es todo un proceso, realmente. Y pues si es una decisión que tiene sustancia económica y jurídica, lleva un procedimiento que implica determinación, digamos, de muchos factores para que esa decisión quede bien, revisar el patrimonio que voy a escindir, mirar el tema de las unidades económicas. O sea, hay un sinfín de cosas que yo tengo que hacer que en 3 días yo creo que es imposible hacerlo. Y dos, el proceso en sí no me permitiría hacerlo en 3 días. O sea, el proceso que está regulado en la norma para hacer una decisión, fue muy complicado que yo pudiera acortarlo a lo que normalmente nosotros nos demoramos haciendo una decisión a 3 días. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque me parece un poco chistoso que crean que alguien iba a hacer una decisión en ese corto tiempo. Y pues básicamente lo que está buscando es evitar un fraccionamiento de patrimonios. Y dos, el tema de las sanciones, que básicamente pues como que me reiteran que cualquier ajuste contable o fiscal que no corresponda a operaciones reales que yo utilice para disminuir el patrimonio va a ser sancionado. Entonces, esto también me parece curioso porque es como cuando uno le dice a un niño, no te comas el dulce, y él sabe que no se lo puede comer, y simplemente lo que le estoy reiterando es como, te estoy vigilando y estoy pendiente de que no te comas el dulce. Pues obviamente, o sea, todos sabemos que este tipo de sanciones existen, están consagradas ya en el mismo estatuto, entonces yo, por eso digo, me parece un poco chistoso porque siento que es como reiterándole al contribuyente, estoy detrás de ti, vigilándote, o sea, diciéndoselo de una forma sutil. Y al contrario de el fin que tiene, o sea, yo siento que más allá de asustar al contribuyente, que no debe, en mi opinión, no es la posición que debería tener la autoridad, o sea, al contrario, la autoridad debería tener digamos, una relación con el contribuyente que invite al contribuyente a sentirse tranquilo, a no sentirse perseguido, porque eso ha sido comprobado, o sea, eso han hecho miles de estudios y sobre todo desde el aspecto psicológico de cómo influye este tipo de cosas sobre el contribuyente y, y digamos, es un tema de educación hacia el contribuyente, más de decirle te estoy persiguiendo, sino simplemente que el contribuyente entienda que tiene que pagar sus impuestos, que sus impuestos se van a usar para, digamos, para unos temas determinados y el contribuyente se sienta bien pagando impuestos, como pasa en muchísimos países desarrollados donde digamos, la administración de impuestos se realiza de forma adecuada y las personas literalmente pagan con gusto sus impuestos. Yo siento que esto simplemente lo que está generando es más fricción e incluso aversión al contribuyente, porque si yo además adopto estas medidas así tan rápidas en una semana, como que siento que fomenta, y esto es mi, digamos, mi percepción
personal. Siento que fomentas como, el gobierno me hizo una jugada, entonces, bueno, vamos a ver qué jugada le hago yo. Y además le meto, entonces, dos, digamos, normas que le están diciendo, y estoy pendiente de ti, cuidado, vas a coger y me vas a ajustar el patrimonio. Pues yo obviamente sé que no puedo hacer un ajuste que no corresponda a operaciones reales. Entonces, me parecen, en medio de todo, como les digo, chistosas, porque pues es algo que ya estaban en la ley. O sea, uno, no va a poder hacer una decisión en 3 días. Y dos, pues yo sé que tengo que tener mi patrimonio real. O sea, no sé en qué cabeza les cabe que yo no voy a poner mi patrimonio real. No sé, Dani, también cómo ves eso tú, sobre todo De frente a acuerdo. la norma antiabuso que además ya tenemos. Frente al antiabuso que tenemos, que además tiene un trámite especial, que esta, digamos, comillas, antielusión se lo salta por la... Tendría que preguntarse uno cuál es la constitucionalidad de que a mí me digan que dos personas distintas, separadas, van a tener que sumar su patrimonio para efectos de esta norma. Eso será una discusión que tendremos que dar. Entendemos pues, perfectamente cuál es el propósito de la norma, pero la idea, digamos, la base fundamental de la sociedad occidental fue la creación del concepto de sociedad, las separaciones de patrimonios entre socio y sociedad y entre, en este caso, sociedades. Entonces, se están saltando eso, me están retrotrayendo efectos de una operación que si yo la hubiera hecho, estamos de acuerdo, Mitch, pues era imposible de hacer en 5 días, pero que si yo la hubiera hecho, porque digamos que yo ya la estaba haciendo y justo en esos días fue cuando la registré, pues me surgen dudas respecto de una norma que pueda efectivamente sumarme patrimonios de dos sociedades que son ante la ley completamente distintas. Pero aunado a lo anterior, y esto es una discusión que siempre tuvimos cuando estaba surgiendo el tema del impuesto al patrimonio, y era, bueno, asumiendo que el impuesto al patrimonio va a ser inconstitucional, porque cuando surgió para personas naturales era, pues lo demandaron yo creo que 25 veces, y todo el mundo creía que iba a ser inconstitucional y teníamos mil argumentos y demás, pero pues nunca pasó. La discusión que teníamos era, bueno, ¿cuál es la recomendación a la hora de definir qué hacer frente al impuesto al patrimonio? Y un poco lo que se concluyó fue, es que si usted declara mal, puede incluso ser un delito, porque entonces usted está mintiendo sobre su patrimonio, usted está incurriendo en falsedad y usted además lo está haciendo a ciencia cierta, a conciencia, ¿no? Si usted busca modificar la tarifa para declarar en ceros, entonces que no lo sancionen por no declarar, pero declarar en ceros, le toca modificarse la base gravable o modificarse la tarifa. El formulario no le va a dejar modificarse la tarifa nunca en la vida. Literal, va a ser una comprobación de usted en qué está y le va a asignar la tarifa. Entonces, eso es imposible. La base gravable, si se la modifica, puede ser incluso un delito. Entonces, en la práctica, si uno tuviera dudas de la constitucionalidad, y esto en ninguna medida es un consejo profesional y no les estoy recomendando que lo hagan, pues es no declare. Porque es que al momento de no declarar, usted no está incurriendo en ningún delito, usted no está diciéndole mentiras al Estado, usted está incumpliendo un deber formal, efectivamente, de declaración por el que tendrán que venir a requerirlo, pero si a usted vienen y lo requieren por una norma que ya fue declarada inconstitucional, pues posibilidades de éxito muy altas, ¿no? En este caso, dudas de la inconstitucionalidad, pues tenemos, pero no las suficientes para que esa sea la recomendación en este caso específico. No obstante, si uno quisiera, si uno viera el escenario y uno dijera, bueno, me voy a arriesgar de alguna manera, pues el riesgo razonable y el riesgo de no voy a terminar en la cárcel es no declare, no se ponga a decirle mentiras al Estado, no se ponga a decirle mentiras a la DIAN, porque van a estar encima y es muy fácil confirmar contra su contabilidad, pues que usted algo no declaró. Completamente, pero de acuerdo. Y como volvemos, este debate de constitucionalidad yo creo que va a estar bien interesante porque sin duda yo siento que está marcando un hito. Y aquí es a donde vamos ya a cuál es ese análisis crítico, que era lo que les contábamos un poco de cómo vemos nosotros que la norma se sacó en muy poco tiempo, pero tiene muchas falencias, como ustedes están viendo. Hay muchas preguntas, no hay tantas respuestas. Digamos, sí existen las respuestas, pero la norma no las trae. Y aquí viene otra pregunta y ¿es esto un nuevo impuesto al patrimonio distinto, aislado, o se está incorporando en el impuesto al patrimonio pues que ya está en el estatuto tributario? Y pues eso tiene, o sea, cualquiera de los dos escenarios tiene un mundo de implicaciones distintas, porque hemos tenido casos anteriormente donde
se creaba un nuevo impuesto al patrimonio aislado. Yo en este caso particular considero que este impuesto al patrimonio simplemente se está incorporando en nuestro estatuto tributario por la redacción que tiene el decreto. De la manera como viene redactado el decreto, pues a mí lo que me sugiere es que se incorpora dentro de lo que ya traemos. Y eso va a complementar de cierta forma muchos vacíos, creería yo, que trae el decreto como tal, si uno lo leyera de forma aislada. Y creo que es la única manera que realmente uno tiene en este poco tiempo de aplicarlo. Esa es la percepción que digamos, me da a mí. Ahora, esto es lo, como les decía, esto es lo que tenemos y tenemos que navegar en este panorama y acostumbrarnos a que este tipo de cosas pueden pasar. Y por eso, digamos, Daniel y yo ya para cerrar les traemos una serie de recomendaciones, tanto inmediatas como a futuro, que vemos para este tipo de situaciones. Las inmediatas es un poco lo que hemos visto a lo largo de esta charla, el cierre contable y fiscal a 1 de marzo de 2026 se debe hacer y se debe hacer bien. O sea, si no lo han hecho, estamos tarde para hacerlo porque tenemos que saber si estamos sujetos al impuesto o no. 2, revisar esa conciliación de activos y ver si yo tengo efectivamente lo que les decía, activos que pueda excluir, que eso me puede ayudar. Por ejemplo, el tema de las acciones, eso sin duda puede bajarme la carga fiscal. 3, la provisión de caja. Si no lo han hecho, llamen a sus departamentos de tesorería, a sus departamentos financieros y avísenles de este impuesto porque el impacto de este 50% es duro y peor aún, digamos, si uno no tiene la liquidez, atrasarse y que tenga sanciones, intereses, etcétera, eso se puede volver una locura. Y 4, no hacer locuras. Yo sé que el decreto salió apresurado, pero no tomemos decisiones apresuradas porque, como les decíamos, estos movimientos que uno haga pueden tener una consecuencia adversa y simplemente le estoy pasando el problema a otro. Ya por último, pues tenemos esas recomendaciones a futuro. Yo creo que tenemos clarísimo que este impuesto ya es una realidad. Digamos, ya esto yo no lo veo tan como un impuesto extraordinario. Entonces, esto simplemente nos invita a que tengamos estructuras que tengan sustancia y estén bien planeadas para no correr. Si yo tengo una estructura que yo me senté a pensar con tiempo, a analizar todas las posibilidades que podría haber y sobre todo los cambios regulatorios, porque nosotros vivimos en un país donde los cambios son el pan de cada día. Entonces yo tengo que tener una estructura que de cierta forma sea flexible y que se vaya adaptando en el tiempo y no pensar que la estructura que yo monté en el 2008 todavía me va a servir hoy en el 2026. Entonces, la invitación es siéntense siempre, cada 6 meses, revisen su estructura, miren si hay algún cambio, algo que les recomienden y sobre todo que esas estructuras tengan sustancia, porque lo que estamos viendo de, por ejemplo, la inclusión de esas normas que antielusión o el tema de si usted hace un ajuste, pues es que ellos van detrás de estructuras que no tengan sustancia o que sean artificiosas. Entonces, muy importante siempre que mi estructura tenga una sustancia económica y jurídica, porque ya yo no puedo vivir en un mundo de planeación tributaria reactiva de último minuto, porque eso no me va a servir. Entonces, creo que esa es una recomendación y algo que nos gustaría que se lleven acá. Nos quedan 6 minuticos. Hay una pregunta, Dani, que nos hace el público y es la que hemos discutido bastante y es si definitivamente las ESAL pagan o no, están sujetas o no al impuesto al patrimonio. Y ya esa justamente fue la discusión que hemos tenido. Yo creo que es uno de los argumentos grandes que uno va a usar en una eventual intervención ante la Corte en este proceso de control automático. Y es, efectivamente, sí. O sea, la norma habla de personas jurídicas contribuyentes de renta. Una persona que pertenece, digamos, una ESAL, sin duda, es contribuyente del impuesto de renta. Una ESAL que pertenece al régimen tributario especial sigue siendo contribuyente de renta. Lo que pasa es que tiene una tarifa diferencial específica que le deja incluso llegar a cero, pero el formulario incluso es el mismo. Entonces, realmente sigue siendo contribuyente de renta, la norma no la excluye. Entonces, aquí nos han surgido una serie de dudas, por ejemplo, respecto de
Las universidades públicas no son contribuyentes de renta, expresamente no son declarantes, el estatuto lo dice, pero las universidades privadas sí. Entonces las universidades privadas hacen parte del régimen tributario especial, hacen lo mismo que una universidad pública, lo hacen con recursos diferentes, pero por esa simple diferencia de recursos y por no ser, unos no ser declarantes y los otros sí, las universidades públicas no están sujetas a este impuesto al patrimonio, mientras que las universidades privadas sí lo están. Esa, digamos, va a ser una de las grandes discusiones y, digamos, a modo de cierre, porque entiendo no hay más preguntas, no sé si haya más. em, hay unas consideraciones de constitucionalidad adicionales a las que ya hemos planteado que nos han surgido dudas. Y es, por ejemplo, respecto de, y creo que esto conecta con una pregunta, no lo tengo muy claro, las 200.000 VTs y la depuración que se tiene que hacer. El impuesto al patrimonio, como se ha calculado normalmente, es que yo tengo, digamos, para usar las 200.000, 199.000 VTs, hasta ahí no estoy grabado, no soy sujeto pasivo. En las 200.000 me vuelvo sujeto pasivo, pero me resto las 199.000 VTs anteriores. La lógica de eso es que yo soy sujeto pasivo de un impuesto al patrimonio porque tengo más, pero pago solamente sobre lo que tengo de más, no pago sobre todo. Eso en una lógica de justicia y equidad en el sentido de, pues es que tenemos las mismas 200.000 VTs y yo por tener una más, entonces ya pago sobre todas las 200.000. Ese es el caso en este impuesto. Eso es un indicio de confiscatoriedad, por ejemplo. Eh, y es una diferenciación que no hace la norma que sí hacía, por ejemplo, en patrimonio para personas naturales. Esa discusión, digamos, existe. Hay otra serie de discusiones que podemos plantear, por ejemplo, una de certeza, porque si esta norma se inserta en las normas del impuesto al patrimonio, pues la causación del impuesto al patrimonio expresamente en las normas del Estatuto Tributario dicen que se causa a 1 de enero. Esa norma aplica plenamente a este impuesto, pero este impuesto dice que el hecho gravable es la tenencia a patrimonio a 1 de marzo. Entonces, extrañamente, tengo un impuesto que se causó a 1 de enero cuando no existía y el hecho generador se genera el 1 de marzo, después de su causación. Entonces, se van a producir unas antinomias ahí particulares que se pueden explotar también ante la Corte. Pues, además de las que ya planteamos, creo que esas son como las principales dudas de constitucionalidad que tenemos. Perfecto, bueno, queremos nuevamente agradecerles toda su compañía hoy, su atención en este tema tan importante. Los mantendremos informados en cómo va avanzando el tema. Obviamente, de nuestra parte, como yo creo que pudieron ver, tanto Daniel y yo creemos que el decreto tiene muchas falencias y que pueden además, digamos, ser cuestionadas ya a nivel constitucional. De hecho, por ejemplo, con la firma hemos venido analizando opciones de inconstitucionalidad y bueno, ojalá esto algún día prospere, sobre todo por el tema del precedente, porque es importante que quede un precedente de que necesitamos seguridad jurídica y necesitamos atraer inversión a nuestro país. No, por ejemplo, estar con el miedo de decirle a un inversionista extranjero es que qué pena, pero de pronto el otro mes te ponen un impuesto al patrimonio y todo el plan financiero que hiciste puede que cambie. O, por ejemplo, ustedes con sus empresas haciendo sus presupuestos anuales, ahora tienen que incluir un rubro que de pronto ese dinero lo tenían previsto para una inversión grande que iban a hacer y no la vamos a poder hacer porque la vamos a tener que usar para pagar un impuesto que no teníamos previsto para este año y sin duda les afecta a la caja. Entonces, pues esperemos a ver cómo avanza el tema, los mantenemos informados. Si hay algún avance en ese frente, pues también les contaremos a través de Colcapital. Y nuevamente muchas gracias por acompañarnos y por la invitación, Paola, a este espacio. No, Michelle y Daniel, mil gracias por compartir todo este conocimiento con nosotros y bueno, seguimos atentos a cualquier novedad. Ya sabes que nuestros miembros, obviamente, todos estos temas de estabilidad jurídica y cualquier tema que pueda impactar, obviamente, sus inversiones es fundamental, así que seguimos muy en contacto. Muchas gracias a todos por conectarse. Un feliz día. Gracias. Chao, Hasta gracias, que luego. estén bien.